Tras la Tierra de los Dorados, las hermanas Greencoat regresan con una historia autoconclusiva que ruge con el mar que la nombra, el mar de los ocultos. Es que me lo complicáis todo. Es un romantasy Perfecto, lo has dicho genial. Muy bien. feroz y poético, ambientado en un archipiélago donde el poder se hereda con sangre, las bestias aladas duermen bajo tierra y el deseo puede ser tan peligroso como la guerra. No está mal. El mar de los ocultos. Es que es muy evocador. ¿Sí? Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tenernos. Un placer. Después, como habría sobre la literatura, o sea, sobre la Tierra de los Dorados, ¿en qué momento decidisteis escribir esta historia o en qué momento os inspirasteis precisamente en el mar? A ver, yo iba a decir, la localización de Bastiones como tal, o sea, simplemente esa localización vino a la vez que a la Tierra de los Dorados, porque la Tierra de los Dorados nos surgió parte de la idea cuando nos fuimos a Viena de viaje, y en ese mismo viaje también fuimos a Budapest. Entonces vimos ¿El Bastión de los Pescadores? Vimos en Budapest el Bastión de los Pescadores, nos encantó, nos enamoró y dijimos, oye, esto vamos a apuntarlo aquí en las notas del móvil para alguna idea en algún futuro. Y eso fue simplemente la localización, parte de ahí. Luego ya, pues... Es verdad que veníamos de... como que cogimos la ola, nunca mejor dicho, ¿no? Terminamos la Tierra de los Dorados, lo terminamos con muchísimas ganas, nos gustó muchísima la experiencia y dijimos, venga, vamos a coger ya el tirón, y nos pusimos con el Mar de los Ocultos, que también, pues eso, la inspiración venía de eso, y bueno, pues en la Tierra de los Dorados era mitología egipcia, y esta es mitología nórdica. Entonces los componentes, más o menos, es el mismo mix, teniendo en cuenta un poco los pilares que tiene cualquier fantasía, romance y demás, pero dándole un toque muy diferente también a lo que era la Tierra de los Dorados. O sea que primero fue el lugar y luego la historia. Eso es. Sí, o sea, realmente teníamos claro que en ese lugar queríamos inspirarnos en una novela y encajó perfectamente con la mitología nórdica que queríamos explotar como inspiración para una novela. Una vez que tenéis el lugar, ¿cómo construís el universo de Aurelia? Porque no dejáis hilos sueltos ni cabos, está todo ahí. Es verdad que son novelas autoconclusivas, pero como es verdad que se entrelazan entre ellas, Sí. claro, tienes que tener muy claro qué ha pasado en cada reino, en qué momento, una línea cronológica muy clara de dónde va cada libro y de qué manera sucede y cuándo pueden o no pueden aparecer ciertos personajes. Entonces, bueno, eso es verdad, se nos da bien porque somos unas frikis. Sí. Creo que es la mejor definición. Pero total, se podría dar, sí. O sea, más que teclear y más que escribir el libro como tal, disfrutamos muchísimo de sentarnos horas, la una enfrente de la otra, que nos aburrimos de la cara de la otra, y escribirlo todo, esquematizarlo. Ah, pues aquí pasa este libro, aquí... Ah, pues y lo aquí más puede guarro pasarlo. posible, ¿eh? Pero, o sea, porque total. luego es hacer eso... Especifica lo de más guarro. Eso... Perdona, totalmente. Voy a aclararlo. Cogemos una hoja y no escribimos de manera ordenada. Escribimos aquí, luego una flecha para arriba, un círculo para otro lado, tachamos esto, luego... A eso me refiero con guarro, ¿no? No saquemos por nada favor, por favor, Rosa. Entonces, pues claro, luego interpretar todas esas notas para pasarlo a limpio, guarro, total, limpio, pues ya es como, vale, a ver, esta flecha marcaba para acá, pero luego da la vuelta a la hoja, entonces, y es divertido luego también. Sí, es todo un Tetris, es un croquis. Hablemos de algún personaje para hablar de la historia. Iduna, por ejemplo, es una protagonista poderosa, ¿no? Poderosa, y digo más, por cómo decide vivir su herencia, no solo por cómo la recibe. Es un punto muy importante. Realmente es un poco el destino que ella elige, el camino que ella decide tomar, mejor dicho, ¿no? Porque al final ella viene de ser muy cotidiana, ella trabaja como pescadera, también... Su ambición en la vida es simplemente mantener el trabajo de sus padres, a lo mejor tener una familia en un futuro, vivir en su casita muy humilde y poco más. Pero su camino empieza a ser otro muy diferente cuando cierto personaje, que ahora sí eso vea, que explique un poquito quién es ese personaje, se cruza en su camino y todo pues empieza a tambalearse un poquito y ella tiene que ir tomando decisiones que dependiendo un poco lo que ella vaya eligiendo, su destino irá cambiando, ¿no? Entonces es bastante... evolutivo, ¿no? Lo que es ese personaje que empieza siendo muy normal y muy tranquilo, muy humilde y al final acaba empoderándose mucho pues por las decisiones que va tomando, independientemente de si son correctas o no, porque irán pasando diferentes cosas que al final a ella le hacen reflexionar mucho de si hubiese hecho esto o lo otro, al final... Toda la vida misma. Eso es. El otro personaje es Enoch. Eso es. Es un personaje muy complejo, con dolor, ironía y una historia dura. Sí. Enoch es un canalla, o sea, es verdad que de niño
de niño lo pasó muy mal. Pues Yo lo he suavizado. Sí, totalmente. Es verdad que lo pasó mal de pequeño, porque al final también tratamos pues mucha crítica social en estos libros, ¿no? Y con este personaje pues un poco el cómo tu trasfondo o tu ascendencia te puede definir en una sociedad sin que tú hayas hecho nada ni ningún tipo de culpa siendo extranjero, ¿no? Entonces el cómo eso te puede afectar, ¿no? Y lo mal que lo pasa ¿no? con su familia de pequeño, pues bueno, pues le llevan a sobrevivir, tengo que sacar mi vida adelante y bueno, pues a él se le da muy bien matar, hacer ciertas cosas, usar armas y demás y al final pues acaba siendo un asesino a sueldo. Entonces ese es el destino que él se ha labrado hasta que choca con Iduna, que es uno de sus encargos, que pues Iduna se va empoderando, va cogiendo poder, a ciertas personas pues le asusta y él lo que se le ha encargado de frenar a esta chica pues poniéndole fin, ¿no? Pero claro, pues bueno, pues el destino les va diciendo, va viendo, y bueno, pues al final los dos se dan cuenta de que lo que tenían en mente para sus vidas, pues el destino no era ese, era otro y al final pues te da la vuelta a la vida. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad de esa relación entre los dos? Yo diría que quedara, o sea, el ritmo, sí. Fíjate. O sea, que quedara realista, porque al final es verdad que cuando tienes un enemies to lovers o tienes un hire to kill her, que es en este caso, quieres que quede realista, quieres que quede coherente, que en un principio no se lleven bien, se detesten, tengan cosas diferentes, tengan tal y cual, y que luego todo eso vaya evolucionando a un aspecto muy diferente. Tiene que ir a su ritmo, pero tampoco puede ir muy lento, pero tampoco puede ir muy rápido, entonces la evolución tiene que ser muy humana dentro de lo que... Eso es. Porque hay tantos secretos y tantas mentiras en su vínculo, ¿no? Que al final cuando eso se va desenmarañando, pues como decía Bea, tiene que ser muy evolutivo y que quede real. Entonces, al final, ¿qué decisiones humanas podrían tomar cuando te enteras de esto o esto otro? Entonces, ese ritmo yo creo que era lo que más nos podría preocupar, de que quedase realista, que encajase bien y... Eso es. Hay dos personajes también que tienen una relación, diría, tóxica. ¿Sí? Háblame un poquito de ellos. Personajes que tienen... Ah, bueno, claro, Siriana y... Madre e hijo, eso es. Madre e hijo, eso es. Sí, es una maternidad dura, Siriana. Sí, Siriana realmente pues es la que no se ensucia las manos, por decirlo de alguna manera, pero hace que todo el mundo se las ensucie por ella. Sabe manejar muy bien a todo el mundo, en especial a su hijo. Es la títere. Eso y el otro es... Entonces, pues bueno, ese es uno de estos personajes tóxicos, porque al final ella tiene muy claro qué es lo que quiere, es muy ambiciosa en ese sentido. Y se las apaña para ir consiguiendo todo lo que ella quiere, sin que nadie la señale tanto a ella, porque al final el peón es su hijo. Totalmente. Halfdan al final pues podríamos decir que es el primer heredero al bastión y es el elegido, supuestamente debería ser el elegido, pero pues a este también el destino le da una buena bufetada. Y claro, pues es que al final, de verdad, la manera es un niño de mamá. O sea, sí, pero literal. Sus pataletas, el como tal, porque está acostumbrado a tenerlo todo, ha nacido toda la vida. Es el hijo del Keider, es el hijo del líder, entonces yo tengo todo tal. Y igual que Iduna es muy agradecida con todo lo que le va viniendo, este nunca tiene suficiente, siempre quiere más. Y esa ambición es potenciada por Siriana, por su madre, a saco. Y sí, efectivamente acaban en una dinámica súper tóxica, tanto entre ellos como con el pueblo, con la gente. Y al final, bueno, en ese sentido, creemos que hacen un componente villano muy bueno. Porque yo diría que es como un villano conjunto, ¿no? Sí, lo único que Horrocruxes de villano, totalmente, les tenemos ahí. Separados, ¿no? Pero a la vez es un ente, por decir, los Geraldsen. Sí, eso entonces, es la misma familia, entonces el apellido, pues, dirigido por ellos dos. Sí. Madre e hijo, acabáis de ser padres. Ojo. Sí. Nos hemos dado cuenta, que como... Luego hay otros padres en la novela que decimos, mira, pues como estos no estaría mal ser un poquito. Pero yo estoy segura que vais a cambiar algo a la hora de escribir en adelante. Ya nos ha pasado, con el tercero que vamos a presentar ahora nos ha pasado. Sí. Que había ahí algún aspecto un poco más... diferente. Sí. Bueno, dicho esto, vamos a cómo habéis trabajado, por ejemplo, la ambientación multisensorial. Por ejemplo, el ritmo del primer viento, la forja... bueno, es que tenéis un lenguaje que yo no domino, pero me llama muchísimo la atención cómo manejáis eso. Pues la verdad que en ese sentido a lo mejor no es tan espectacular como la gente se piensa que es. O sea, nosotros lo que hacemos primero es estudiar una mitología, estudiar una cultura en la que nos queremos basar, inventar una nosotras totalmente de cero basado en esto, y es un poco para que el libro se complete y siempre quede equilibrado. Decimos, a ver, pues hemos creado esta cultura, esta sociedad, que en este caso es pagana, tiene pues ciertos ritos a los dioses que son pues la naturaleza, el fuego, tal cual, bueno, pues el mar también, pues lo que era una religión muy pagana, ¿no?
vale, qué tipo de rituales o qué tipos de costumbres, qué tipos de sacrificios puede haber, y hacemos literal un brainstorming, una lista de, pues puede haber un sacrificio no sé cuándo, y lo vamos como repartiendo a lo largo del libro, ¿no? Me toca este evento y me pega esto que pusimos en este documento de este sacrificio o este tal. Entonces, sí, tenemos como esa chuleta ahí, ¿no? De ese brainstorming que hemos hecho, lo hemos analizado y luego a medida que escribimos el libro, pues elegimos cuál es el que nos encaja. Eso es. Parece sencillo, pero no lo es. Sí, porque hay veces que luego nos quedamos sin opciones en ese documento y es como, vale, hay que sacar ahora algo y ¿qué hacemos? Aquí hace falta algo. Para que no sea repetitivo, para que no sea lo mismo, es que no sea similar a otro libro, o sea, al final... ¿Tenéis dificultad para documentaros? Nos gusta muchísimo Nos hacerlo, gusta mucho. O sea, yo diría que nos gusta más que escribir como tal. No digo que nos guste, sino que a la hora de documentaros haya recursos. Al final yo creo que también con internet te buscas tú las castañas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Buscas algún vídeo, algún artículo, incluso viendo la tele, viendo algún documental, sobre todo eso. O cuando nos vamos de viaje a cualquier sitio que te cuenten una historia. Al final intentamos encontrar documentación en cualquier sitio y luego corroborarlo en diferentes medios. Yo diría que nuestra documentación es muy histórica porque al final cogemos cosas de la historia que adaptamos para, oye, esto hacían en la Edad Media, qué fuerte, ¿no? Sí. Y lo modelas y lo pones en tu libro. También diría que es documentación muy artística, nos gusta mucho basarnos en cuadros, en música y tal. Ves un cuadro y a lo mejor te dices, y de un cuadro sacas una escena entera que te lleva a un libro entero. Bueno, eso es ser muy observadora. Y nos gusta muchísimo eso. Y saber interpretar, además. Sí, sí, yo es como que lo ves y es como una escena y dices tú, Dios, espera. Entonces como que los recursos también los buscamos, pero otras veces pues vienen en parte de inspiración, eso es. Temas importantes que tratáis: destino, herencia y libertad. ¿Qué mensaje queréis transmitir con eso? Pues un poco pues lo que comentábamos con Iduna, ¿no? De que al final este personaje pues tiene su destino muy marcado, pues como lo podemos tener nosotros, y al final te inculcan algo, pues como puede ser el antagonista, ¿no? Halfdan con su madre, tú tienes que ser el líder, esto, tal, y al final pues cómo va tu camino, ¿no? Y cuando tú empiezas a tomar decisiones, cuando tienes esa libertad para poder decidir qué quieres o qué no quieres, esas elecciones al final te llevan a un camino u otro, sea más acertado o menos, pero al final tus decisiones son lo que te van a marcar, no lo que te viene impuesto. Entonces, bueno, era un poquito también lo que queríamos trabajar con Iduna. Igual todo, que en el primer libro criticamos mucho, con La Tierra de los Dorados criticamos los extremismos, ¿no? Tanto religiosos como fanáticos, sociales. Aquí es un poco la opresión lo que queremos, ¿no? Porque es verdad que aquí como que lo tienen muy asimilado de, pues este va a ser el siguiente Keider, este nos va a liderar, es un tirano, es un villano, sabemos que no lo hace bien, qué tal, pero bueno, de hecho hay una escena que están como dos mujeres hablando y dicen, bueno, pero eso es lo que hacen los hombres con dinero, ¿no? Y dices tú, vale, pero ¿y si no lo asumimos? Claro. ¿Y si le damos la vuelta a esto? ¿Y si no nos lo tragamos porque es lo que supuestamente hacen? Entonces es un poquito pues toda esa lucha, ¿no? Contra el poder supremo que pues, los tiene bastante oprimidos. Tenemos como algo no personificado, pero sí que tenemos el hado, que es como el equivalente al destino, ¿no? Dentro del libro. Entonces le damos mucho peso a que es esa fuerza, entidad quien rige un poco y dirige pues esos destinos de estos personajes, que al final es el único, ¿no? Que decide como romper un poco esa... lo que decía Bea, ¿no? De que esto es lo que se ha hecho toda la vida y ¿por qué? Entonces, pues como que esa entidad es la que ayuda un poquito a dirigir esos caminos. El duelo y la pérdida también son otros temas en el caso de Idune. De Iduna. Sí. De Iduna. Es verdad que en el primer libro la figura paternal era muy diferente a este segundo. En este segundo sí que pues su familia estaba muy, muy estable, muy hecha, y en ese sentido ella se sentía muy acogida, ¿no? Entonces, cuando te sientes acogida, protegida, y de repente te ves, pues nunca mejor dicho, en el mar, sola, suelta, sin ese colchón que has tenido toda la vida, que ha sido además confortante, que ha sido bueno, pues el cómo te puedes enfrentar tú a partir de ahí a todo lo que ya te venías enfrentando sin esas personas que son un pilar importante en tu vida, ¿no? Al final yo creo que todo el mundo, en un grado u otro, hemos perdido a alguien, abuelos, padres, hermanos, por desgracia es algo que ocurre. Entonces, pues el cómo ella además, hay en un momento dado que se entera de todo a la vez, y esto pues le hace empequeñecerse mucho, ¿no? Y decir, es que no puedo ser yo, yo no soy nada, no soy nadie, porque no hay nadie en un primer momento que le diga, sí puedes, tira adelante, porque estaba acostumbrado a que esas personas se lo dijeran. Claro. Se tiene que empoderar ella y decir, sí puedo yo, y al final se lo tiene que decir ella a sí misma. Esa es la herencia también que recibe. Eso es. Que tiene que aprender a ser ella. A valerse por sí misma y a es un creerse tema muy que puede. importante la herencia en esta historia también, yo creo, ¿no? Total. Y el poder.
Sí. ¿Qué significa el poder en este universo? Pues en este universo también es un poco el cómo interpreta cada uno el poder, ¿no? Porque si Siriana o Halfdan tienen ese poder, el destino del bastión es totalmente diferente a que si lo pudiese tener Iduna en este caso, ¿no? Entonces es un poquito pues el enfoque, como tratábamos por ejemplo en la Tierra de los Dorados con los extremismos, dependiendo un poco cómo lleves tú esa creencia de religión, te afecta más o es más radical. Aquí es lo mismo, dependiendo un poco cómo sea esa ambición tuya de poder, o que puede ser muy ambicioso pero tener muy bien las ideas claras y saber cómo acatarlo. Si a un niñato, como podría ser en el caso de Halfdan, le das muchísimo poder, no es capaz de manejarlo, por eso tiene que estar su madre ahí. Entonces, bueno, es un poquito el... Y el concepto de poder, porque para los Geralsen, para Siriana y Halfdan, tener poder es gobernar y mandar sobre todos los demás y tomar yo las decisiones. En cambio, para Iduna eso no es el poder. Para Iduna el poder es que la libertad la tenga el pueblo, de decir, oye, vamos a decir entre todos cómo hacerlo y de qué manera. Entonces, escucha, es un poder totalmente diferente. Entonces es un libro de guerra de poderes, porque al final son poderes opuestos. Realmente ahí. Totalmente. El amor y la sensualidad sin caer en el cliché, también lo manejáis muy bien. Ay, muchas gracias. Qué guay. Es verdad que es difícil, porque yo creo que además cualquier género, romance contemporáneo, thriller, fantasía, romantasy, al final es inevitable que si te has leído muchos libros del mismo género, joder, pues haya cosas que te resuenen, ¿no? Que hay ciertos pilares que dices tú, oye, pues esto es lo que me espero de un romantasy o esto es lo que me espero de un thriller. Pero es verdad que siempre intentas ir un poquito más allá o decir, oye, pues venga, voy a poner esta nota discordante en este personaje para que ya afecte a la relación y de esa manera pues no es lo que te esperas, o metes algún plot twist o metes alguna cosa que dices tú, ostras, esto no me lo esperaba yo aquí, para que al menos pues mantenga esa incertidumbre un poco en el lector. Dime una cosa, todo este lenguaje que manejáis que yo me pierdo y mira que... y manejas. Leo mucho. Y manejas. Manejas, sí. A ver cómo lo planteo. ¿Cómo ha surgido cuando se está escribiendo la novela y surge algo determinado que se sale de lo común y entonces se le pone un nombre? Que creo que debería ser así o es así, o le ponemos un nombre y ya sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo, pero ya existía previamente. Correcto, es verdad. Yo creo que las dos cosas, realmente, o sea que... Yo creo que ha existido toda la vida, o sea, en el sentido de... Lo único que se podía llamar de otra manera, a lo mejor, o lo que fuese, pero yo creo que eso es. Creo que también tiene esto mucho que ver, no ya no tanto con nosotros los escritores, sino también con los lectores. Sí. Y con el marketing y el cómo todo ha cambiado muchísimo estos últimos años con redes sociales. Sí. Al final, nuestro público objetivo es muy amplio porque tiramos desde personas adultas a personas jóvenes que a lo mejor pues ya se están empezando a leer este tipo de novelas y dices, pues me voy a animar, ¿no? Ese público joven está muy acostumbrado ahora a que todo vaya muy inmediato, que todo vaya muy rápido, que todo tal, no pierden tiempo. Y normalmente van a la librería diciendo... Ya sé qué libro me voy a comprar. Nosotras íbamos a la librería con tiempo a ver qué libro me compro. Me gusta este, me gusta el otro. Y ahora es como que con 3 o 4 términos... Vas a las palabras clave por definirlo a lo mejor. Eso es. ¿Tú qué buscas? Esto, pim pam pum. Pues tienes esto, esto y esto. Y yo creo que por eso se han renombrado cosas que han existido toda la vida, pero que ahora lo vamos a denominar en una palabra y así es rapidito, tú sabes de qué va. Y... Sí, es lo más fácil. Eso es lo más fácil, ir a la palabra concreta. Eso es. Como buena novela, como buena historia, hay un antagonista. ¿Cómo lo trabajasteis también? Y ha dado vueltas, ¿eh? Sí, yo creo que en la reescritura le trabajamos mucho bastante más. a Halfdan, Se os escapaba, ¿no? ¿O qué? O sea, queríamos un perfil que no habíamos llegado a dar. Teníamos muy claro cómo queríamos que fuese, pero al final, pues a lo largo de la novela nos habíamos centrado mucho en la trama y en los personajes principales, ¿no? Porque estaban narradas 2 voces, entonces estábamos muy centrados en Iduna y en Eno. Y como teníamos tan claro cómo era el antagonista, al releer la novela dijimos, no está a lo mejor como, eso es, como nosotras teníamos pensado que fuese. O sea, teníamos muy claro el cómo quería ser, porque a lo mejor si no lo teníamos claro, pues bueno, se podía quedar como era y ya está. Pero queríamos llegar a ese punto, entonces le tuvimos que trabajar luego en esa reescritura y creo que conseguimos llegar al punto. Sí, además es un villano que sí que... O sea, queríamos que fueran por parte de los dos, porque aquí realmente la que es mala es Siriana. Sí. Y Halfdan es que es su peor, pobrecito mío, es pues eso, un poco tolai y se deja llevar pues porque al final es lo que me dice mamá y es lo que quiero y es pues el niñato, ¿no? Pero ese perfil de villano, eso no le quita a todo lo horrible que luego hace Halfdan, porque claro, como es un niñato caprichoso, a la mínima que me quitan mi juguete,
pues ya destrozo yo los juguetes de los demás. Claro. Y mamá me apoya, entonces, Y, claro. entonces, tengo claro, todo. Eso todo. Entonces hay escenas muy duras, muy heavy por parte de Halfdan, de cómo trata al pueblo, de cómo, pues si tú me haces esto yo hago lo otro, tal, y consideramos que desde luego ha quedado un villano caprichoso. Sí, potente. caprichoso, totalmente. El mar es un buen lugar para ocultarse. Aprovechando el título y para terminar. Buena esta primera pregunta, parte. Uf. A ver, el mar es que muy sí. amplio, entonces Sí, sí, sí. exactamente. Entonces yo creo que... Y además yo creo que también en la novela hay, por no hacer spoilers, hay también algo por ahí que sí que puede estar también oculto. No hablo solo ya de esos ocultos literalmente, sino de algún personaje que ese mar es tan amplio y luego pues aparece o lo que sea, que dices tú, jolín, en esta amplitud ha pasado desapercibido dentro de que podían haber ido por ese personaje para quitárselo de en medio. Entonces sí, creemos que es buen sitio para esconderse. Es un libro que tiene muchos secretos, sí. Bueno, pues El mar de los ocultos, Hermanas Greenwood, un placer como siempre. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a vosotras.